Hechos capítulo 4, versos 23 al 37. El título de mi mensaje es ¿Cómo podemos seguir juntos? Seguimos juntos como familia, como iglesia, cuando amamos a Dios y nos amamos los unos a los otros con el amor de Cristo. Porque ese es el verdadero amor. Amén. Quiero remontarme por un momento a un pasaje histórico de la nación de los Estados Unidos. En 1858, Abraham Lincoln dio un discurso aceptando la candidatura por el Senado del estado de Illinois. Y su discurso se tituló Una casa dividida. Y aunque Lincoln no ganó esa elección para convertirse en el senador del estado de Illinois, pero Lincoln declaró claramente que una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Y fue el inicio de una campaña que abrió la mente de muchas personas en los Estados Unidos para darse cuenta que para que los Estados Unidos se mantengan unidos, ellos tenían que hablar acerca de lo que les estaba dividiendo. Y en aquel tiempo, lo que estaba dividiendo o amenazaba dividir a los Estados Unidos era la esclavitud. El discurso del presidente Lincoln estaba basado en las palabras de Jesús en Mateo 12, 25. Y dice así: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es destruido. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esa es la realidad cuando existe división. Hay división en hogares. A veces hay división entre marido y mujer. Hay división, como se ha estado viendo, en las naciones. Las noticias, eso es de lo que más hablan. Porque toda división trae conflicto. Y esto también desafortunadamente ocurre en la iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que empezó en Jerusalén hace casi 2000 años. ¿Usted piensa que esa iglesia está dividida? Sí. Hay más de 41,000 denominaciones en lo que se llama el cristianismo hoy en día. Es un número bastante grande. Estoy hablando de denominaciones, no iglesias. Denominaciones. Y cada cierto tiempo, si no me equivoco, la estadística es cada semana aparece una más en el mundo, en el cristianismo hoy. Y sí, hay diferencias de opinión, hay diferencias en la doctrina, hay diferencias en la práctica, hay incluso diferencias en la traducción de la Biblia. Y no estoy hablando de la Biblia porque esté en español o en inglés o en alemán, no. ¿Cuántas versiones de la Biblia en español existen? Y hay algunas denominaciones que han cambiado hasta el sentido al traducir la Biblia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y aunque no crea, hermano, hermana, lo que más ha dividido los hogares, las iglesias, ha separado amigos, amigas, ha destruido relaciones,
en este último tiempo es el COVID-19. Ha sido bastante divisor. Y una vez más pregunto, ¿puede una casa dividida permanecer? No, Jesús mismo lo dijo como lo leí anteriormente. Entonces, ¿qué podemos hacer para permanecer juntos? ¿Cómo podemos estar unidos bajo un mismo techo? ¿Cómo podemos alabar al mismo Dios juntos? El inicio de la persecución de los primeros cristianos nos ayuda a entender cómo ellos pudieron vencer diferencias, divisiones y permanecer juntos con un mismo objetivo: predicar la palabra de Dios, predicar a Jesucristo, invitando a otras personas a que se unan al reino de Dios. El trasfondo de Hechos 4, 23 al 37 empieza en Hechos 3. Pedro y Juan ayudaron a un hombre paralítico a sanar en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Y los líderes religiosos respondieron poniendo a Juan y a Pedro en la cárcel y amenazándoles para que nadie use el nombre de Jesucristo. Pedro y Juan fueron muy valientes y respondieron con seguridad, con firmeza, que ellos no iban a obedecerles a los líderes religiosos, sino que iban a obedecer a Dios. Y damos gracias a Dios por esa valentía, por ese valor. Y esto es lo que sucedió después de que los soltaron. Voy a leer Hechos 4, los versos 23 al 32, de la versión Reina Valera, con algunas, un poquito voy a modificar algunas cosas. Hechos 4, versos 23 al 32 dice: y puestos en libertad, hablando de Pedro y de Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Todos juntos oraron y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se sublevan? ¿Por qué se amotinan las gentes, las naciones? Y los pueblos piensan cosas vanas, planean cosas sin sentido. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, los gobernantes. Se juntaron en uno contra el Señor y contra su Mesías, el ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, sin miedo, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de Dios, predicaban con valor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. En otras palabras, pensaban y sentían de la misma manera. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Que el Señor bendiga su palabra. Hay un punto que me gustaría resaltar esta mañana. El verso 23 dice, Pedro y Juan vinieron a los suyos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vinieron a su familia? ¿Que vinieron donde sus amigos? ¿Qué quiere decir que vinieron a los suyos? No quiere decir que vinieron a las personas que estaban hablando el mismo idioma, o a las personas que eran de la misma nacionalidad o del mismo grupo racial, o alguna otra similitud o semejanza. ¿A quiénes vinieron Pedro y Juan? Vinieron a los creyentes. Vinieron a las personas que habían reconocido que tenían el mismo Señor, la misma fe, al mismo Dios y Padre de todos. Y eso es lo que confirma Efesios, el capítulo 4, los versos 5 y 6. Y no estoy hablando de estar unidos en error o en blasfemia o en equivocación. Estoy hablando de los primeros cristianos que no estaban divididos por falsas enseñanzas o por falsos profetas. Lo más importante de esta escritura que leímos de Hechos 4 es esta oración que hicieron a Dios, que está registrada en los versos 24 al 30. Este ejemplo de oración nos ayuda a entender verdaderamente el corazón de esta primera iglesia, esa unidad que existía entre ellos, ese compañerismo, esa confraternidad, y nos ayuda a ver lo que era verdaderamente importante para la primera iglesia en Jerusalén. Primeramente dice en el verso 24, alzaron unánimes la voz a Dios. No dice que alzaron las voces, porque era una multitud de personas. Dice, alzaron unánimes la voz. Estaban juntos muchas personas, pero oraron en unidad. Esta oración es un ejemplo de lo que significa que una persona ora y todos los demás apoyan esa oración diciendo amén, así sea, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y no ha debido ser una sola persona la que ha orado, sino que puede ser que empiezan, digamos, como a decir, empiezo yo y seguimos cada uno de nosotros un poquito y un poquito. Y esa es una oración hecha por varias personas, uno a la vez. Porque si todos estuvieran orando a la misma vez, es un poquito confuso. No se hubiera podido registrar esta oración. El segundo punto de esta oración es que ellos oraron al soberano Señor. La traducción más exacta de la palabra que ellos utilizaron en griego, déspota, es una palabra muy similar en español, déspota. ¿Qué quiere decir déspota? Déspota
persona que gobierna con poder absoluto, como un amo sobre su esclavo. Es un líder supremo. Y aunque este significado suena negativo a causa de los dictadores tiranos que conocemos en muchos de nuestros países, pero cuando se aplica la palabra déspota a Dios, quiere decir que en mi vida el único que tiene autoridad en toda área de mi vida es Dios. Porque yo me he rendido ante Jesucristo y lo he reconocido verdaderamente como mi líder absoluto. Jesús es mi Señor, mi dueño, mi amo, mi patrón, mi jefe, mi rey. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, hermanas, cuando tú y yo nos rendimos totalmente al poder, al señorío de Jesucristo, van a haber muy pocas razones para que nosotros estemos en conflicto. Y esta es la parte más importante para permanecer juntos, que estemos rendidos ante Jesucristo y no se hagan las cosas como yo quiera o como yo diga o como yo piense. Para que un matrimonio permanezca unido, para que permanezcan juntos y en armonía, tanto el marido como la mujer tienen que rendirse al señorío de Jesucristo. De otra manera, el conflicto no cesa. Y no solamente es que el marido y la mujer, el padre y la madre estén rendidos a Jesús, sino que también los hijos, por el ejemplo de los padres, deben de rendirse a Jesucristo como Señor. El tercer punto que vemos en esta oración es que los creyentes se nota que estaban leyendo la palabra del Señor. Los comentaristas dicen que estaban leyendo el Salmo 2. Les doy tarea para la casa, lean el Salmo 2. Y es así como al leer el Salmo 2, cuando Pedro y Juan llegaron, los creyentes sabían mejor cómo orar según la palabra de Dios. Y según esta escritura del Salmo 2, también entendieron en qué circunstancias estaba la iglesia del Señor Jesucristo. Para las personas que leen la Biblia, entendemos en qué circunstancia está la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Y entendemos mejor cómo orar. El cuarto punto es la oración misma que hicieron. En el verso 29 empieza y dice: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Con todo denuedo quiere decir sin ningún miedo. Pidieron a Dios que les permita predicar con confianza, con seguridad y con valor. Y recuerden que esta oración no fue solamente de los apóstoles, no fue solamente del liderazgo, sino que de todos los creyentes. Todos estuvieron de acuerdo. Yo quisiera que observemos este punto que les voy a traer. Los creyentes sabían que la predicación y las enseñanzas de Jesucristo provocaron que hubieran personas que lo odiaran
al punto de matarlo en una cruz. Estos creyentes que oraron de esta manera sabían que cuando Pedro y Juan ayudaron a un hombre inválido a recibir sanidad en el nombre de Jesucristo, provocó que fueran echados en la cárcel y amenazados. Sin embargo, estos creyentes, conociendo estos detalles, pidieron a Dios por audacia, por valor, para predicar a Jesucristo y su resurrección. Esta oración motivaba a que la hostilidad contra estos primeros creyentes creciera. Para los que han leído el libro de Hechos, para los que conocen la historia de la iglesia, sabemos que esta predicación con valentía, esta predicación audaz, provocó a que estas personas, estos primeros creyentes, sean perseguidos, tuvieran que ser desterrados. Algunos de ellos fueron torturados y asesinados. Y mis hermanos, mis hermanas, esta mañana les digo, esta es la oración que los creyentes necesitamos hacer hoy. A pesar de la hostilidad que provoque, a pesar del peligro que esto pueda causar, es necesario predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta oración? ¿Qué hizo Dios por ellos? Inmediatamente, Dios respondió con su presencia. Vino el Espíritu Santo y los llenó, como iglesia, los llenó por segunda vez. Yo quiero decirles, para las personas que no han experimentado todavía el Espíritu Santo, hay un momento del bautismo del Espíritu Santo. Es un momento en el que puede o no puede sentir la presencia de Dios. Yo sí la sentí. Y fue una cosa muy hermosa. No la puedo ni describir. Solo sé que me sentí así pequeñita, pero bien rodeada por la presencia de un Dios todopoderoso, lleno de amor, de gracia, de poder. Pero la llenura del Espíritu Santo no es nada más un momento inicial, es algo que empieza y continúa como el latido del corazón. Si para, uno se muere. La llenura del Espíritu Santo provoca que estemos llenos de vida espiritual, si no morimos espiritualmente. La llenura del Espíritu Santo la experimentaron como iglesia por segunda vez. Y esto es el punto importante, el segundo punto importante para mantenernos unidos. Que experimentemos juntos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La respuesta al instante de parte de Dios para que los creyentes fueran llenos del Espíritu Santo fue para predicar, respondiendo a su oración, para predicar con valor a pesar de que la oposición, la hostilidad iba en aumento. Y quiero enfatizar que el Espíritu Santo capacitó a todos esos creyentes que oraron unánimes. No solamente a los 12 o a los apóstoles que estaban ahí, no solamente al liderazgo de la iglesia, sino que a todos los creyentes
El Espíritu Santo los llenó, los capacitó para predicar. Quiero también enfatizar que no solo fueron los apóstoles los que predicaron a Jesucristo. Aquí en esta escritura lo vimos, dice, todos predicaron la palabra de Dios con valentía. Amén. Hay un punto interesante que me gustaría discutir como resultado de esta oración y de la presencia del Espíritu Santo. Lo podemos leer en la casa, los versos 33 al 37, pero para hacer un resumen, en esos versículos se ve la generosidad extraordinaria de los creyentes. En esos versos 33 al 37 se ve que a los creyentes que tenían más les importaban las necesidades materiales de los creyentes que tenían menos.